es que si un delincuente recoge $100, al cambio del dólar no oficial, el llamado dólar negro en Venezuela, estaría obteniendo 4.810 bolívares fuertes. De eso es lo que estamos hablando y es en lo que queremos profundizar con Marcos Tarré Briceño, analista de seguridad ciudadana, experto del Observatorio del Delito Organizado en Venezuela. Nos acompaña desde Caracas. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Encantado de estar contigo y con tus oyentes. Aquí estamos viendo un fenómeno de cómo la situación social y económica le está dando ventajas a la delincuencia en Venezuela. Sí, así es. No solo en el caso del secuestro, sino en general en todo tipo de crímenes en Venezuela a partir del año 99, pero muy especialmente en estos últimos años, se han disparado todos los índices delictivos. Vemos cómo en materia de delito organizado a las modalidades tradicionales que existían se han venido añadiendo una serie de nuevas modalidades de delincuencia organizada, y uno de los últimos fenómenos que hemos visto surgir en Venezuela es lo que hemos llamado las megabandas, que son bandas especializadas en secuestro, en atraco, en extorsión, que han trasladado cierta organización que tienen y controlan desde las cárceles a las calles del país y han generado violentos enfrentamientos en las últimas semanas con autoridades. Ahora, ¿cómo están actuando estas bandas? ¿Son delincuentes que están haciendo seguimientos o ya ha llegado a un nivel de sofisticación que les permite actuar como una red, como algo mucho más organizado? ¿Cómo están actuando estas bandas? Miren, en Venezuela en materia de secuestro se ha producido una evolución bastante interesante. Hasta el año 99 se producían unos 60 secuestros al año y prácticamente todos ocurrían en los estados fronterizos con Colombia y eran cometidos por grupos irregulares colombianos. Esa situación empieza a cambiar a partir del año 99, en que, al igual que lo hizo en Colombia, la guerrilla empieza a asociarse con delincuentes comunes venezolanos para que le entregaran víctimas en la frontera, y de alguna manera nuestros delincuentes, los delincuentes venezolanos, comenzaron a aprender de de ese saber hacer de la guerrilla colombiana. Se dieron cuenta que ahí había un mercado interesante para ellos y comienza una etapa de aprendizaje de nuestras bandas locales que con el correr de los años han desplazado ya prácticamente la guerrilla colombiana. No secuestra en Venezuela ni tampoco lo hace en Colombia, pero han sido sustituidos por delincuentes locales que descubrieron que el delito de secuestro no es tan fácil. Es un delito complicado porque requiere de un grupo que atrape a la víctima, otro que la custodie, otro que negocie, otro que pague, que se ocupe del cobro del rescate, y que todo eso necesita inteligencia financiera y necesita logística, y nuestros delincuentes, luego de algunas trágicas experiencias en ese proceso de aprendizaje, se dieron cuenta que podían reforzar esas debilidades acudiendo bien sea a funcionarios o funcionarios policiales venezolanos que tenían experticia en esa materia, o a delincuentes colombianos o de otros países que tuvieran también esos conocimientos para ir reforzando su estructura delictiva. Y actualmente la mayoría de los secuestros ya no ocurren en los estados fronterizos, sino ocurren en todo el país, pero principalmente en la ciudad de Caracas. Y con las mismas bandas ocurre un fenómeno también interesante, que es que cuando coronan un secuestro, como aquí le dicen, cuando cobran el rescate, el jefe se lleva la mayor cantidad del dinero,
reparte algo entre sus cómplices, pero sus cómplices a su vez se dicen que ellos pueden hacerlo, que ellos pueden cometer un secuestro, crean su propia banda. Entonces se ha dado un proceso, digamos, de desprofesionalización del delito de secuestro, que si bien actúan bandas bastante profesionales, hay otras que son de delincuentes novatos, que están bajo efecto de drogas, sumamente violentos y producen unos niveles de letalidad bastante preocupantes, y de hecho Venezuela creo que es el país del mundo que tiene la peor tasa de secuestros que terminan en homicidio, que terminan en la muerte de la víctima. Ahora, ¿qué tanto este delito del secuestro express por divisas, cobrando esos rescates en divisas, terminan esas divisas alimentando el mercado negro de los dólares y de los euros en Venezuela? ¿O simplemente estos criminales recogen el dinero para ellos y hasta ahí llega la cadena? No, mire, el delito, los grandes delitos cambiarios no lo son los que cometen los delincuentes, sino están en los altos niveles de corrupción, lo que se ha dado a nivel de las diferentes instituciones de control, de lo que aquí se ha denunciado mil y unas veces de empresarios de Meletín, mismas figuras del gobierno o que han salido del gobierno han mencionado. Esos grandes negociados no se dan al nivel de delincuencia común o delincuencia o este tipo de delincuencia organizada. Se dan a nivel de corrupción y hablando de cifras escandalosamente multimillonarias. Nuestros delincuentes lo que piden, obviamente, ante el deterioro de la moneda, piden divisas. Si se trata de un secuestro express, en que eso lo resuelven en cuestión de horas, porque los secuestradores mantienen a la víctima dentro de un vehículo dando vueltas y en esa noche o más tardar en la mañana siguiente tiene que resolverse todo. Entonces, bueno, ellos aceptan lo que consiguen a mano. Lógicamente van a pedir primero dólares, pero si no consiguen dólares van a conformarse con bolívares o con equipos electrodomésticos o con un vehículo. Mire, se da todo tipo de negociaciones en estos casos dependiendo de lo que la familia puede conseguir en cuestión de horas. Es Marcos Tarre Briceño, analista de seguridad ciudadana y experto del Observatorio del Delito Organizado en Venezuela desde Caracas. Gracias por explicarnos y analizar esta situación que está preocupando tanto a los ciudadanos en Venezuela. A la orden, un placer.